Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Pasamos momentos difíciles en este inicio de la temporada de Adviento. No debería ser de esta forma. Lastimosamente las situaciones de país nos obligan a estar hoy con un invitado de lujo para hablar de la temporada de Navidad y de muchas otras cosas que deberíamos ahora mismo estar celebrando los hondureños. El padre Carlos Rubio. Buenas noches, Chendo. Párroco de la iglesia San Martín de Porres. ¿Qué tal está? Qué gusto tenerlo. Gracias, Chendo. Sí, es un gusto también para mí estar en este programa que siempre que puedo lo veo, ¿verdad? Cada día. Y es una riqueza, pues, compartir y con tantos invitados especiales que, ¿verdad?, que lo acompañan en este programa. Y en esta época, como decía, tan importante para nosotros, no tenemos que dejarnos robar el Adviento por estas situaciones del país, sino que más bien tenemos que enfocarlo en esos cambios que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros y esta preparación para esta fiesta de Navidad, que no solamente recordar, sino celebrar y actualizar este acontecimiento que cambió la vida del mundo, el nacimiento del Mesías, Jesucristo, que nos enseñó cómo debemos vernos, cómo debemos tratarnos y cómo debemos caminar por el camino del amor, de la paz, de la justicia, de la verdad. Y todo esto debemos meditarlo profundamente, porque si se dan estas situaciones de país es porque algo está pasando en el interior de cada ser humano y algo está pasando en la relación con Dios y por lo tanto con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestro hermano que está a nuestro lado. Creo que es una época importantísima para hacer una revisión de vida. Normalmente las empresas, verás, en sus inventarios en estos tiempos, verás, y una serie de revisión como fin del año fiscal, pero también eso debe ser a nivel espiritual en nosotros, hacer una revisión de vida importante. ¿Cuál es el mensaje que hoy comparten con los líderes de este país, con quienes administran el Estado, que ahora mismo se ven involucrados en polémicas por un proceso electoral que nos ha dejado división en el pueblo hondureño, con la sociedad civil organizada, con los empresarios, con todos esos elementos de nuestro país que contribuyen al desarrollo, que como tal lo deben ver, padre Rubio? Es importante saber de que el fin de la política y la tarea de la política y el ser de la política es el bien común. Y lamentablemente tenemos que decir de que a veces se ha olvidado que es el mayor bien el que tenemos que buscar todos, el bien común, el bien de todos, el bien de un pueblo, ¿verdad?, que está pues sediento de todo esto que viene a favorecer esta fraternidad, este desarrollo integral, que viene a fortalecer la identidad democrática de este país, y que todos debemos optar por eso, no olvidarnos que el fin supremo es la persona humana y el bien común de las personas que vivimos en una sociedad, y que todo esto, ¿verdad?, debe enfocarse en eso, en buscar el mayor bien para nuestra Honduras, para nuestro país, olvidarse muchas veces de los intereses particulares y de grupo. Yo sé que cada, ¿verdad?, persona, muchos tienen militancia en algunos partidos y que hay línea de partido, pero yo creo que todo partido democráticamente constituido es para fortalecer este engranaje social y aportar a la sociedad, no tanto de beneficiarse de la sociedad, sino aportar, porque los partidos vienen a fortalecer la democracia y la participación de todos, ¿verdad?, porque cada uno se puede sentir identificado con algún determinado partido político, incluso algunos con ideologías, pero nunca debe estar por encima del bien común. Siempre el bien común es la primacía, ¿verdad?, de la política. El Papa lo ha dicho, ¿verdad?, que la política es la vocación más sublime del ejercicio alto de la caridad. Bueno, usted es un líder religioso de una parroquia aquí en la capital hondureña. ¿Cómo están manejando esto en aras de orientar a quien llega a la iglesia, que sabemos que van de diferentes bandos y la misión de ustedes es llevar el bien común,
la armonía entre los diferentes sectores de la sociedad que llegan. Eso es positivo, es cierto. La iglesia, ¿verdad?, es abierta para todos. La iglesia es de puertas abiertas para aquel que quiere, ¿verdad?, encontrarse, ¿verdad?, con el Señor y vivir una fe, ojalá auténtica cada día, una fe, ¿verdad?, que lo lleve a esa transformación de vida y esa apertura de la iglesia para todos los grupos. Yo creo que la doctrina de la iglesia es fundamental, que se basa en el Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos y estamos llamados a predicar, el Evangelio de Jesucristo, los valores del Evangelio, los valores del reino. No importa la militancia, no importa la condición de cada persona, lo que importa es esa salvación que nos trae Jesucristo y que nos ofrece a cada uno, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, el llamado a la conversión, el cambio de vida de las personas para buscar esta salvación. Le ha tocado mediar, padre, ahí de personas que han llegado, unas de un bando, los otros obviamente del otro. ¿Le ha llegado a consultar a alguien cómo hacer en estas circunstancias difíciles que está atravesando justamente en estos días la población? Claro, siempre nosotros estamos en esa consejería espiritual, en ese diálogo constante con las personas, con las familias, con los grupos y movimientos, y nuestra orientación es, como le digo, basada en el Evangelio, y que cada uno haga ese discernimiento. Y lo que hemos llamado es eso. Primero, ¿verdad?, que el ser cristiano conlleva vivir el mandamiento del amor, que es la esencia del cristianismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, y de esa relación de amor partir toda relación. ¿Con qué inquietudes llegan, padre Rubio? Mire, hay personas, ¿verdad?, que se sienten atacadas o, ¿verdad?, confrontadas por su militancia política. Y nosotros decimos que la política es positiva en lo que ya dijimos, cuando trabaja por conseguir el bien común de todos. Entonces siempre hay, ¿verdad?, eso, pero hay cambios que se van dando en la familia, de que hay respeto, ¿verdad? Uno infunde ese respeto. O sea, nosotros lo primero que hicimos es invitar al ejercicio del sufragio, ¿verdad?, por personas y propuestas. Eso fue nuestro mensaje. Siempre ver esa conciencia ciudadana, ese deber ciudadano, y la gente lo hizo, porque usted ve la participación, creo que ha sido bastante significativa en estas elecciones. Y lo otro es que no hay que andar peleando por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, sino que el respeto, ¿verdad?, es como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cuando se respetan las ideas, aunque a veces no se compartan, cuando se llega a un diálogo franco, pues uno ve que cada uno puede aportar de lo suyo, y que no entremos en esos choques, en esas divisiones, porque eso ya es un fanatismo, ¿verdad?, y un tradicionalismo que no siempre es favorable, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes tienen una solvencia en eso, no se sienten amarrados a ningún partido ni a ninguna persona, sino que los jóvenes ahora van viendo, ahora, de acuerdo a sus expectativas y a sus saberes y a su discernimiento, a quien favorecen. Entonces no hay ahora como antes, ¿verdad?, que habían pleitos y muertes por cuestiones políticas, aunque sí hay choques todavía, ¿verdad?, porque está esa parte muy tradicional, porque mi abuela era de este partido, yo debo ser de esto, y si no es traicionar su memoria. Ahora se está pensando diferente, y uno ve, ¿verdad?, de que hay un deseo de trabajar en común, hay un deseo de privilegiar obras comunitarias, y los jóvenes son los primeros que no cuesta integrarlos en esos proyectos. Y para trabajar en ese bien común, en esa hermandad por la cual abogan ustedes, ¿cuál debe ser el papel de los dos líderes que se han confrontado ahora mismo y que deben enrumbarse en un bienestar pleno de país? Bueno, un líder en sentido positivo, pues es aquel que lleva y conmueve a las masas a hacer acciones de bien, no en sentido negativo. Y aquí creo que los líderes tienen que dar a demostrar su liderazgo en la medida en que orientan a sus seguidores hacia el respeto, hacia la construcción de la paz, hacia la unidad que necesita el pueblo hondureño para salir adelante,
porque no Honduras no sale adelante por la acción de una persona, sino de todos, ¿verdad? Y que es responsabilidad de todos. Entonces, entre más se lleva a trabajar comunitariamente, ¿verdad?, más se es fuerte para alcanzar grandes ideales. Pero cuando se tiene ese principio maquiavélico, ¿verdad?, divide y reinarás, eso es dañino, porque una sociedad dividida, y lo dice la palabra, un reino dividido va a la ruina. Entonces lo que se necesita es buscar unidad, y ellos tienen que ser líderes, ¿verdad?, que flexibles al diálogo, saber en una mesa, ¿verdad?, dirimir estos temas confrontativos y ponerse de acuerdo por el bien de un país, porque no podemos vivir divididos, confrontados, sino buscar esos puntos coincidentes. Como decía San Juan 23, ¿verdad?, hay que pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa, y nos une el bien de Honduras, nos une, ¿verdad?, que nosotros queremos una mejor Honduras con desarrollo integral. Entonces, todos esos puntos que son comunes, ponerlos en la mesa, y aquellos que tal vez no son comunes, pues dejarlos en un diálogo permanente. Creo que se necesita eso, que los líderes sean los primeros en convocar a un diálogo sincero, a un diálogo transparente, porque aquí se han hecho mesas de diálogo, se han hecho foros de diálogo, pero todo queda en pláticas y nada en concreto. Entonces yo creo que el diálogo tiene que ser muy franco, muy sincero, como se dice, ¿verdad?, con las caras sobre la mesa de lo que queremos para Honduras y qué es lo que tenemos que hacer con esta realidad que nos desafía y hacia dónde queremos llevar el país. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio. Una pausa, en breve continuamos. Casualmente, pues aquí a mi espalda tengo a la niña Angeli María Nájera, que es uno de los casos que han tocado nuestro corazón aquí en esta área, ¿verdad? Tanto de la compañera y terapeuta físico como de mi persona. Nos ha tocado mucho el corazón porque es una niña que ha luchado mucho con su vida, ¿verdad? Hace poco tuvo más de 20 operaciones, ahí donde la podemos observar, ¿verdad? Y la verdad es que es una luchadora, es una triunfadora. Ella es una niña que actualmente, pues, tiene problemas de mielomeningocele, hidrocefalia, y al nacer también adquirió la bacteria de meningitis. Entonces es un caso muy especial, que cada día que la miramos nos toca mucho el corazón y nos anima, realmente nos sirve como a manera personal también de motivación, porque la verdad es que ella es digna de admirar. Ellos no tienen la culpa. Este fin de semana y toda la vida, apoya a la Teletón. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar, comienza contigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet, te digo con mi smartphone a navegar. Lleva tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. No hay nada más bonito que la Navidad cuando mostramos nuestro corazón a los demás, cuando la vivimos verdaderamente. Por eso, estar juntos es algo inigualable. Disfrutar juntos es todo. Super Pack navideño de Popeyes. Llévatelo con 10 piezas de pollo marinado por 12 horas con especias cajún, 5 complementos, 5 biscuits, 3 caramel apple pie y un refresco de 2 litros gratis por solo 419 lempiras. Popeyes, el pollo que más sabe. La onychomicosis es una infección de las uñas causada por hongos que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. Unesia, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Unesia, el reparador de uñas. Cuando tienes colitis, este es el precio que pagas por la comida. Ya no te preocupes por lo que vas a elegir. Toma QG5, el tratamiento que te ayuda a aliviar los 5 síntomas de la colitis desde la primera toma, como espasmos, inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal. QG5, alivia más de un dolor. Descúbrelo tú también.
Sigue con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio, cura párroco de la iglesia San Martín de Porres. Me enfocaba, padre, el compromiso que deben asumir los líderes. Bueno, usted está también en el Consejo Nacional Anticorrupción y tienen una lucha porque se castiga a los corruptos. El gran problema de Honduras es que aquí se firma y después dicen, no, esa firma no vale. Fácil se retractan. Sí, ese es un problema de coherencia, ¿verdad? Uno tiene que ser coherente con los principios y sobre todo no faltar a la verdad. Y eso es lo que tenemos, y eso se convierte en demagogia, ¿verdad? Decir una cosa y hacer otra al final. Entonces creo que eso le quita credibilidad a los mismos líderes, y eso va desprestigiando, porque al final no solamente lo que digan las redes, lo que digan los medios, sino lo que es la persona, y eso es lo que cada uno tiene que cuidar, ¿verdad? La palabra tiene que valer, como se hacía en aquellos tiempos. Más que un papel era la palabra, y se usaba ese dicho que dice palabra de hombre, ¿verdad? Porque contaba más la palabra que cualquier documento firmado. Ahora ni documento firmado se cree, ¿verdad? Porque la gente firma y después sale con otra. Creo que eso es una degradación de los valores que rigen nuestra vida. Y algo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Si yo me comprometo con algo, es porque lo puedo cumplir. Y si no, decir mejor, no firmo esto, ¿verdad? Pero decir una cosa y salir después con otra, eso es incoherencia, y eso es una falta de respeto para la misma persona y para los demás que confían en el liderazgo de una persona. ¿Qué espacio han encontrado de apoyo de diferentes sectores de la sociedad en esta lucha que la ha emprendido la Conferencia Episcopal de Honduras, el Cardenal Rodríguez, el propio Santo Padre? Ha sido uno de los hombres del mundo que ha cuestionado la corrupción. Usted está ahí trabajando en eso. Claro. ¿Es difícil ese papel aquí en Honduras, padre? Sí, es bastante difícil, no imposible, pero sí difícil. Primero por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que cuesta, las leyes, ¿verdad? Los políticos siempre, lamentablemente, andan buscando cómo protegerse el uno al otro. Y sí se han hecho avances en algunas leyes de combate a la corrupción, de transparencia, pero también de muy poca aplicación. El Consejo Nacional Anticorrupción fue creado, ¿verdad?, con un equipo, con un hombres ciudadanos en tiempos del gobierno del presidente Maduro, liderado por nuestro cardenal Oscar Andrés. Desde el 2001, pues ha trabajado el Consejo Nacional Anticorrupción, ha tenido sus momentos difíciles también, pero con la fuerza de Dios y nosotros, ¿verdad?, con las otras instituciones como Iglesia, como Arzobispado, pues hemos estado al frente para llevar esta tarea adelante, que es tan loable y necesaria para ayudar a los gobiernos, a las instituciones, al combate a la corrupción, y aportar como sociedad civil, ¿verdad?, este deseo y este anhelo profundo de la sociedad, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la no corrupción en las instituciones. ¿Qué obstáculos reales han encontrado que no les ha permitido a ustedes avanzar, y que las acciones, que muchas de ellas han investigado y algunas sí han logrado que el Ministerio Público actúe, han encontrado? Primero, en mi época, ¿verdad?, cuando fuimos este grupo de tres que formamos el comité ejecutivo, le quisimos dar un rol, bueno, con toda la asamblea, por supuesto, al CNA, porque antes al CNA recibía solamente las denuncias y ahí se quedaban, ¿verdad?, no tenían mayor trascendencia. Entonces se creó una unidad, ¿verdad?, la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos, a partir del 2014, bueno, finales de 2013, y esta unidad es la que se encargaba ahora de darle un seguimiento y formalizar estas denuncias con pruebas, ¿verdad?, de lo que se puede adquirir, porque como el CNA no tiene la facultad que tiene el Ministerio Público, por ley, que es el ente acusador del Estado, pero como se trabaja con la información pública, y muchas personas de que confían en el CNA, pues han podido aportar pruebas, han podido aportar las denuncias sustentadas con ciertos elementos probatorios, y el CNA darse esa tarea
de investigar, pero no es esa es la primera tarea, ¿verdad?, que ha sido difícil, cómo llegar hasta esas estructuras, ¿verdad? ¿Y qué porque dice, si no tienen una orden judicial, no podemos dar la información, o sea, bloqueada la información, y y ya sabe que los funcionarios tienen que manejar en aras de la transparencia una información pública de todas sus gestiones, y no toda la información es pública, hay mucha información reservada en esa parte. Y lo otro es que ya se presentan los casos, y es el Ministerio Público, por ser el ente del Estado, ¿verdad?, por ley, de ejercer la acción penal, que se retiene mucho, ¿verdad?, y ahí descansan muchos expedientes todavía. ¿Y qué les deja cuando una acción de ustedes que se ha investigado, que se ha documentado, llega a la Fiscalía y ven que hay acción y no se guarda bajo la gaveta o se queda durmiendo el sueño de los justos? Es satisfactorio cuando se da seguimiento y hay, verá, un juicio contra aquellos que se les ha comprobado, verá, aquellos ciudadanos o ciudadanas se les ha comprobado el delito de corrupción. Para uno es satisfactorio, pero verá, seguimos esperando muchos casos, verá, que ojalá puedan judicializarse en su momento, pero sí hay muchas dificultades para este combate a la corrupción, porque también ha habido amenazas, hay situaciones bien complejas. ¿Lo han amenazado a usted, padre? A mí no, gracias a Dios no. ¿Pero otros miembros del Consejo? Sí, ¿verdad? Y sobre todo de las personas, del personal. En el tiempo que yo estuve tuvimos que preocuparnos por esa seguridad, porque se daban amenazas y muchas situaciones que tuvimos que resolver en ese momento. Y claro, ahora nosotros, digo, yo no le debo nada a nadie, gracias a Dios, pero solo queremos aportar a la sociedad, y es un bien que buscamos para el país, y tenemos que sentir el apoyo de las instituciones, del Estado, para esto, que el Consejo Nacional de Corrupción es un aliado del Estado para el combate a la corrupción. ¿Han encontrado coherencia, padre Rubio, en el actuar del actual Ministerio Público? Siempre han estado prestos, ¿verdad?, pero a escucharnos por lo menos, pero como les digo, la acción es la que cuenta, ¿no? Y hay mucho, se tarda, y a veces uno entiende que hay casos que son bien complejos, para que no vayan allá a los tribunales a ser desestimados, entonces necesita, ¿verdad?, un material probatorio pues suficiente, y a veces se tarda eso, y hay otros casos que yo me imagino que se manejan bajo situaciones de presión, ¿no?, y de influencias de alto nivel que a veces no permiten ese avance. ¿Sigue prevaleciendo eso en Honduras? Sí. De justicia para uno y justicia para otros, ¿no? Sí, lo vemos todavía, que tenemos que avanzar más. Como le digo, sé que hay un interés, pero a veces hay un punto donde no avanza. Al menos, ¿cuántos casos de los que ustedes han visto, que han documentado, advierten que están a deber aún? Mire, el CNA ha presentado más de 60 líneas de investigación, y de esas 60 ¿con suficiente líneas, prueba? Sí, de esas 60 creo que apenas 10 o 11 están siendo judicializadas, las otras siguen esperando. Por lo menos, ¿qué casos esperan que se muevan más? Mire, incluso el caso del seguro está pendiente, muchos de los, ¿verdad? Está casos difíciles que también nos trajo muchas, y incluso políticos hemos mantenido en reserva por eso, ¿verdad? Ustedes incluso llevaron expedientes de políticos que aspiraron. Sí, el CNA lo ha hecho público, y muchos de esos casos están pendientes. El papel de la MASI, ¿qué tanto ha contribuido a que muchos de nosotros abramos los ojos en el país? ¿Siente que sí ha cambiado un tanto el actuar del hondureño, o seguimos con dudas? Mire, nosotros esperamos, o ya deberíamos tener resultados. Han habido resultados, ¿verdad? No sé un término de dar un porcentaje, pero nosotros esperamos más de la MASI. Eso, hay un trabajo conjunto, hay un apoyo, pero yo creo que también la MASI se encuentra con muchos obstáculos, ¿verdad? Aunque ellos tienen algunas tareas muy particulares, y también una protección no solamente nacional sino internacional. Debería ser más fuerte, ¿verdad?, la persecución contra este delito. Se están formalizando, están siguiendo. Hay casos que el CNA se los ha pasado a la MASI, ¿verdad?, por esa competencia que tiene.
pero seguimos esperando. Yo sé que hay que dar tiempo, pero a veces ojalá no nos cansemos de esperar. A futuro, ¿hacia dónde vamos en el combate a este flagelo que sigue siendo uno de los cuestionamientos a nivel del mundo? Sí, el Papa Francisco, y eso es para nosotros es un estímulo muy grande cuando él se refiere mucho a estos temas, porque los conoce y conoce perfectamente América Latina, y sabe cómo funciona, y él ha sido una voz fuerte, ¿verdad?, de apoyo para nosotros en este combate a la corrupción, porque él ha sido muy claro en los mensajes y nos estimula a seguir trabajando en este tema, que yo creo que lo primero es que la sociedad no tiene que volverse tolerante, porque ha sido una sociedad tolerante, ¿verdad?, a la corrupción. Incluso uno escucha algunas expresiones: ese es buen ladrón porque hizo obras y robó, hizo obras, ¿verdad? Y dicen, ese fue un buen ladrón. Bueno, incluso en México apareció uno así, ¿va? Sí. Que dijo que lo eligieran, que él, si lo señalaban de ladrón, la garantía que daba es que iba a invertir. Imagínate. Entonces yo creo que no tiene que ser una sociedad tolerante. Tenemos que ser más agresivos y tener esa valentía de denunciar, porque a veces el temor, y estamos envueltos en eso, en el temor y hay gente que lo hace, ¿verdad?, y por temor no ha denunciado, porque no sé, ¿verdad?, como hay tantas cosas, ¿verdad?, y como que los corruptos se protegen entre sí, entonces hay gente que tiene temor de denunciar porque puede salir su nombre y corre peligro su vida. Entonces hay gente que por temor, porque no confían a veces en la secretividad del denunciante. ¿Usted ha visto documentos, padre, que cuando los ha tenido a su vista le han asombrado? Sí, casos muy, muy tristes, muy dolorosos, y sobre todo de millones en perjuicio de la población. Uno queda asustado de verdad. ¿Cuál, dice, por ejemplo, sin entrar en detalle, lo vio y dijo, ¿y esta barbaridad qué es? Mire, un caso, bueno, como lo digo, el seguro, que ha sido tan público, un caso de Infoc, un caso de la ENE, y así muchos casos fuertes, ¿verdad? ¿Qué esperan, padre Carlos Rubio, de las nuevas autoridades a nivel del Congreso? Se ha solicitado que les den esa iniciativa en algunos casos puntuales a ustedes como parte del CNA para llevar la prueba ante la justicia. Sí, intentamos en aquel momento, ¿verdad?, que estuvimos nosotros, de hacer algunas reformas a la misma ley orgánica de la Constitución del Consejo Nacional Anticorrupción, pero no tuvo eco en el Congreso, y algunos incluso advirtieron que era riesgoso hasta para nosotros, ¿verdad?, darnos herramientas jurídicas, porque no sabía las personas que podían venir después, y un montón de argumentos, ¿verdad?, siempre ese sentido. Y no encontramos se dialogó con todas las bancadas la voluntad de hacer algunas reformas sobre esto, y sobre todo por lo menos de tener el papel de acusadores, como lo hace un acusador privado, ¿verdad? ¿Ha tenido temor? ¿Se han sentido acosados, miedo? No, fíjese que nosotros miedo no, gracias, con la confianza en Dios hemos llevado adelante esta tarea, como les digo, con a veces decepciones de no ver esos casos judicializados, porque tampoco es un deseo de venganza, sino un deseo profundo de transparencia y de combate a la corrupción, voluntad de los entes políticos y también, ¿verdad?, de las instituciones del Estado para combatir esto. Y a veces hemos visto, ¿verdad?, con tristeza, de que le han puesto poco interés, y eso es lo que la decisiona. Pero miedo no, ¿verdad?, porque yo siempre le he dicho a las personas que están más directamente en el CNA: tenemos las pruebas suficientes, adelante. No tenemos ninguna prueba, entonces ¿para qué? Siempre, ¿verdad?, si tenemos las pruebas, si tenemos los argumentos, hay que hacer y hay que llevar este caso al Ministerio Público y en líneas generales presentarlo a los medios. Pero si no, nos atrevemos, y así ha sido la política. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio, cura párroco de la Iglesia San Martín Porres. Una pausa y ya regresamos. Está
Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. Esta Navidad, Leche Sula te regala las practijarras lecheras para disfrutar de tu leche en simples pasos. Mete la bolsa, estira la esquina y baja el seguro. Cierra la tapa para perforar. ¡Listo! Ahora sirve y disfruta. Recorta, pega y completa tu cartón con las 15 estampillas y canjealo para obtener tu practijarra lechera Sula. ¡Feliz Navidad te desea Sula! Sula, pura confianza. Los terapistas te vamos a entrenar y en la vida te vamos a ayudar. Los hondureños somos todos un total y tu futuro juntos vamos a abordar. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Teletón, 9 y 10 de diciembre. En democracia la política es maravillosa. La política se basa en el diálogo entre actores que piensan de manera diferente. Finalmente, creo que esta crisis debe ser una oportunidad para que Honduras encuentre la ruta para resolver sus problemas estructurales. Y solo la política y solo el diálogo nos puede ayudar a hacerlo. Compartamos estas impresiones y les invito a ver y escucharnos en Día Político. Este sábado, la hora del té viene mejor que nunca. Qué bueno que vino diciembre, porque vienen las chambas de diciembre. Permiso. Al pueblo hondureño comunica lo siguiente, que para garantizar la paz y el orden público en el país, ha decidido establecer el toque de queda de la siguiente manera. A partir de las 5 de la tarde, a través de TSI. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio. ¿Les ha afectado en la presencia de feligreses este toque de queda? Sí, no hay duda que sí. Ha tocado modificar los horarios y también parece que la población siente temor de andar en la calle y encontrarse con algunas de las manifestaciones. Ha disminuido. Yo les decía el domingo a los fieles que no podemos dejarnos robar el Adviento ni la Navidad por esta situación, que aunque no podamos acceder a diferentes horarios en las Eucaristías, que es el tiempo también para estar en familia y que este encerramiento, ¿verdad?, del toque de queda sea para estar más en familia, compartir pues la palabra, compartir tanta enseñanza, el catecismo de la iglesia, volver a retomar los mandamientos, las virtudes que debemos tener como cristianos, orar más. Yo algo que he analizado y que he visto, ¿verdad?, por el trabajo con matrimonios y familia, es ese diálogo que cuesta que se dé, y a veces pedimos diálogo entre los políticos, entre las instituciones, pero si ese diálogo no se ha fomentado en la familia, entonces eso impide que haya un diálogo hacia afuera. Entonces yo creo que es bueno que la familia retomen esos tiempos de encuentro, porque lo platicamos extra cámara, ¿verdad?, cómo nos tiene la tecnología, incluso la televisión, que ya nos da poco tiempo para compartir. Uno, ¿verdad?, yo me crecí afuera, en pueblo de Curaré, nosotros allá era jugar entre los primos y los amigos, y nada de televisión, ni nada de celular, más tiempo de compartir, y había juegos muy comunitarios, y de mucha plática ahí en la esquina de la casa sin ningún problema, y eso ya no lo ve ahora, no ve familias a uno así, compartiendo, repartiendo, ¿verdad?, entre ellos, por la inseguridad y otro por este individualismo que nos ha llevado la tecnología. Más en el área rural sí se mantiene. Se mantiene, pero ya está entrando esta modernidad, ¿verdad?, de la era digital, y ya toda la televisión por cable, que antes no existía en esos lugares, ahora ya llegan, ¿verdad?, con estas empresas de telecomunicaciones. Entonces a eso va impidiendo el tiempo que se pueda compartir en familia. Y ahí el papel de ustedes como líderes religiosos, como hombres de orientación, ¿cuál es? ¿Cómo
hacer ver a ese menor, a un joven y a un adulto, que hay que volver a esas épocas de la tradición de la Navidad, de compartir en familia, de acercarse en este mes de diciembre, que nos tiene hoy con una complicación, pero lo debemos retomar como tal. Así es, nosotros decimos que la tecnología ha acercado a los lejanos y ha distanciado a los cercanos, y eso es un error, ¿verdad? Porque no debería ser así, ¿verdad? Cierto que no tiene que alejar a los cercanos, porque eso es, nos comunica con el mundo, pero nos aleja entre nosotros. Creo que es importante la familia, que tomemos conciencia de lo importante de dialogar en familia, de orar en familia. Nosotros en mi tiempo, ¿verdad?, que no es tan poco, yo tengo apenas 41 años, no nos acostábamos sin antes orar en familia, y eso lamentablemente se va perdiendo con todas estas otras cosas que ya he mencionado. Volver a esas raíces, y también estas costumbres bonitas de compartir celebraciones familiares, de las pastorelas, las posadas, y estas tradiciones que se involucra la familia, ¿verdad?, en prepararnos para este tiempo de Adviento, prepararnos para Navidad en familia, incluso las cosas que se compartían de alimentos, cómo se involucra la familia, todas esas tradiciones. Creo que no tenemos que perderlas, más bien tenemos que fortalecerlas. Hay expresiones muy particulares de nuestros pueblos que vienen a unir, y del vecino ¿verdad?, con el otro vecino, y se hacían lazos de fraternidad. Yo recuerdo un caso, ¿verdad?, cuando se robaban los niños de los nacimientos, que ahora ya se da muy poco, ¿verdad? Y una familia con otra hacían una promesa, le iban a robar el niño en esos días del 24 en la noche hasta ¿verdad?, antes del 6, y eso ya se hacía toda una celebración de amigos, de hermanos, y se compartía. Ya se está perdiendo eso, porque son tradiciones muy las novenas, las celebraciones, ¿verdad?, patronales, ahora se han convertido en comercio, ¿verdad? Hay muchos alcaldes que también han cometido ese error, ¿verdad?, que lo primero que hacen es a ver cuánto van a ganar en la feria, y por eso alquilan la plaza que dice, ¿verdad? Y para eso juegos. Sí, para juegos de azar y cantina, y le hemos quitado el verdadero sentido de celebrar una fiesta de un santo patrono, que debe ser para fortalecer la fe y la identidad del pueblo. Pero se ha metido mucho el consumismo, ¿verdad?, y el comercio, y nos deja, en vez de una rica celebración, a veces pleitos y para problemas. Rescatar estas costumbres, ¿qué papel están desarrollando? El viernes es el día de la Virgen de Concepción para el pueblo. Así es una fiesta, ¿verdad?, muy solemne. Digamos, Nicaragua es la gritería, y toda esta celebración es una fiesta solemne. Aquí tiene otros matices, pero al final, claro que tenemos que celebrar. Y yo soy profesor de liturgia, ¿verdad?, a los seminaristas, y de espiritualidad. Yo infundo mucho eso, ¿verdad?, el fortalecer estas tradiciones, evangelizar la religiosidad popular, porque hay unas cosas que también detonan con el sentido espiritual, religioso, ¿verdad?, y se convierten ya en un sincretismo religioso. Entonces es evangelizar estos momentos, aprovechar estos momentos y acompañar estos momentos como sacerdotes, como agentes de pastoral, y a valorar todo la riqueza de estas tradiciones, y orientarlas por el camino, ¿verdad?, de la evangelización, y que nos lleven a un encuentro con Dios, y no solamente un momento de distracción y de celebraciones que se usa el término pagana, sino cristiana, porque al final es cristianizar todas estas tradiciones que vienen a enriquecer la fe y la piedad popular de un pueblo, y que es valorable. Usted es un formador de jóvenes, de hombres de bien, ¿y cuál debe ser, padre, el papel del educador con los jóvenes, incluso con adultos que van a la universidad? ¿Qué valores son los que debemos ir rescatando también para tener hombres de bien, y no una sociedad que se corrompió? Es correcto. Tenemos la escucha. Parece que se ha crecido en esta de la sordera espiritual o existencial, no tanto física, ¿verdad?, sino porque hay mucho clamor del pueblo, y hay muchos que no se tapan los oídos. Y yo digo, muchos líderes políticos se olvidan de eso, ¿verdad?, no escuchan al pueblo, se escuchan a sí mismos, y aquellos asesores, ¿verdad?, que están ahí en
un grupo reducido, y a esos son los que escuchan, pero no escuchan al pueblo, no escuchan el pensar y sentir de la población, incluso de nosotros como líderes. Yo el otro día estábamos en un foro y decíamos entre otro sacerdote y un pastor que estábamos dialogando, que si nos escucharan pues sería diferente el actuar, pero no, ¿verdad? Se escuchan a asesores, y a esos son, y a veces asesores porque con intereses, ¿verdad? Y no con un interés de la población. Ustedes tienen esa voluntad, sí. Ustedes tienen esa apertura. Si alguien los llama y les invita a formar parte, le dan un consejo sin ninguna dificultad. Claro que sí. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar a los jóvenes, cómo se expresan, cómo piensan, y eso es lo que tenemos que hacer. Para dar respuesta hay que saber escucharlos, cuál es su problemática, cuál es su sentir, cuál es su manera de pensar, y no hay duda que tenemos que darles confianza, ¿verdad? Y también hacer la corrección en muchos momentos con caridad, ¿verdad? Y los jóvenes lo hacen, se sienten tenidos en cuenta. Creo que hay que estimular el bien común, la fraternidad, el respeto que se ha perdido, son valores, ¿verdad? El saber, la solidaridad, el voluntariado, tenemos que estimularlo, porque ahora se ha creído, ¿verdad?, también la gente que todo es pagado. ¿Y cuánto me va? Hasta el niño para irle a la pulpería a comprar a la mamá el refresco, que es para él mismo, le dice, ¿y cuánto me va a pagar? Me tomo el vuelto, y eso no está correcto. Digo, es un deber. Bueno, y usted no es que va a comer también, usted puede ir a hacer el mandado sin pagarle, pero ahora todo es pagado. Entonces tenemos que promover mucho el voluntariado, y los jóvenes son voluntarios. Cuando uno les pide la ayuda, se toma en cuenta, los jóvenes hacen. Entonces yo digo que se ha actuado mal en esto de los jóvenes, se ha reprimido a los jóvenes, se les ha estereotipado, se les ha tildado de esto, que no sirven para esto, para lo otro, pero no les hemos dado oportunidades. ¿Cuál es la principal inquietud que le presentan a ustedes? Hay una inconformidad con la manera de que nos han gobernado, hay una inconformidad con el sistema político, se sienten excluidos muchas veces los jóvenes, ¿verdad? O sea, y solamente son que hay que ver, es un segmento que habrá que verlo con suma delicadeza por los líderes de este país, porque si no les pueden representar problemas. Y ahí en este resultado de la elección han incidido mucho los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes ya no tienen filiaciones, muy pocos, ¿verdad?, que tengan filiación y fidelidad a la tradición política, sino ya son más por lo que ellos ven, por lo que ellos escuchan, por lo que ellos sienten. Entonces hay que tenerlos en cuenta. El presente y el futuro de Honduras está en la juventud, porque la mayor parte de la población es una población joven. Siempre vemos personas muy mayores en muchas cosas. Sí, lo dice el Papa, no hay que desestimar la sabiduría de los mayores, pero también la energía y la fuerza de los jóvenes. Hay que saberlas combinar y hay que saberlas trabajar, pero si solamente, como se dice aquí, cúpulas y de gente casi los mismos en esto y lo otro, y no se incluye a este pensamiento joven, los jóvenes no ganan en muchas cosas. ¿Qué están afectado las gerencias planteadas en el escenario de que hoy soy yo, y como tengo liderazgo, mañana va mi hijo, después va mi nieto, y al final no dan apertura a muchachos que son talentosos? Sí, es correcto, esas argollas no nos hacen bien. Yo creo que tenemos que refrescar nuestros pensamientos sabiendo escuchar a los jóvenes, dar oportunidad. Los jóvenes son muy creativos, ellos tienen muchos valores. Yo acompaño jóvenes, ¿verdad?, porque mi tarea también es acompañarlos a los que quieren ser sacerdotes y acompañar ese proceso de ingreso al seminario. ¿Y cuánto cuesta? Nos encontramos ¿verdad?, con jóvenes con muchas heridas y con muchas decepciones, y a veces, ¿verdad?, con muchas frustraciones. Por eso mismo, porque no se les ha escuchado, no se les ha dado oportunidad, se les ha marcado, ¿verdad?, como personas no de bien, ¿verdad?, por el hecho de algunos jóvenes que se han asociado en asociaciones ilícitas, valga la redundancia, y en algunas situaciones de estas reñidas con la ley. No quiere decir que todos los jóvenes sean malos. Y los programas que han desarrollado ustedes, Padre Rubio, ¿qué tanto han contribuido al rescate de estos jóvenes? ¿Se han logrado insertar muchachos a una vida sin ningún problema después de haber estado en un grupo antisocial? Sí, han habido rescate de muchos jóvenes, muchos testimonios, ¿verdad?, favorables, pero es lo mismo, ¿verdad? Después, si al joven se le saca de ahí y no se le da oportunidad, puede incidir o puede retroceder. Entonces tiene que haber programas de inclusión de los jóvenes y de evitar, sobre todo la parte preventiva, porque algunos que ya no son rescatables, ¿verdad?,
aunque la esperanza es lo último que se pierde y sabemos que con el poder de Dios se puede lograr una transformación interior, pero lo más importante es evitar, porque hay una persecución de los jóvenes, de algunos jóvenes, ¿verdad?, que hacen el mal, vamos a decirlo, o que andan en pasos equivocados, a atraer a otros jóvenes. Y si no los estamos atrayendo a los jóvenes para estas cosas buenas, vamos a perder muchos jóvenes, a través de la pastoral juvenil, a través de muchos grupos, a través de voluntariados, a través de programas. Hay jóvenes que se han involucrado y tenemos que seguir involucrando mucho más a la juventud en la parte también política, en la parte social, económica, en todos las instituciones y también en la sociedad, para que los jóvenes se sientan parte, porque no parece que no hablamos el mismo lenguaje los que ya estamos más en cierta edad, o algunos mayores, totalmente desencajados de la realidad de los jóvenes. Entonces hay que escucharlos y hay que involucrarlos, porque son una fuerza positiva para el país, para que no se nos vayan a los caminos equivocados. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Estás disfrutando este programa gracias a Popeyes. La onycomicosis es una infección de las uñas causada por hongos que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. Unesia, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Unesia, el reparador de uña. Mi espalda estaba tensa por estrés. ¿Usé Ultra Bengué? ¿Y Santal? Ultra Bengué desinflama, anestesia y tiene un efecto térmico. Bengué es el dueño de mi espalda y de mi cuello, brazos, piernas, pecho. Ya pasaron otros 30 minutos. Que te hubieras aliviado de la gripe con Next. Menos de 30 con Next. A la gripe dile Next. Hola, soy Paola Lazzaroni y John Paul Díaz. Y los invitamos a una increíble edición de Celebremos Llegó la Navidad. El espíritu nos envuelve con los villancicos navideños. Te presentamos una historia llena de magia e ilusión con el mago Daniel Vega. Exquisita gastronomía, tips de decoración, música e historias conmovedoras. Celebremos Llegó la Navidad. Este viernes a las 6 de la tarde por TSI. ¡Los esperamos! Casualmente, pues aquí a mi espalda tengo a la niña Angeli Mariet Nájera, que es uno de los casos que han tocado nuestro corazón aquí en esta área, ¿verdad? Tanto de la compañera y terapeuta físico como de mi persona. Nos ha tocado mucho el corazón por una niña que ha luchado mucho con su vida, ¿verdad? Hace poco tuvo más de 20 operaciones, ahí donde la podemos observar, ¿verdad? Y la verdad es que es una luchadora, es una triunfadora. Ella es una niña que actualmente, pues, tiene problemas de mielomeningocele, hidrocefalia, y al nacer también adquirió la bacteria de meningitis. Entonces es un caso muy especial, que cada día que la miramos nos toca mucho el corazón y nos anima, realmente nos sirve como a manera personal también de motivación, porque la verdad es que ella es digna de admirar. Ellos no tienen la culpa. Este fin de semana y toda la vida, apoya a la Teletón. Sigue con nosotros esta noche el padre Carlos Rubio Zavala. ¿Ya adaptado a la vida de Tegucigalpa? Ya adaptado, me costó, pero ya tengo 7 años ya de estar. Bueno, la parte de la formación yo la hice aquí en Tegucigalpa, en el Seminario Mayor, 8 años. Después fui 4 años a servir a mi pueblo, a mi parroquia, Reitoca, todos esos 5 municipios, La Libertad, San Miguelito, Alobarén, Reitoca y Curarén, y después volví a la vida de la ciudad. Y me ha costado. Ah, ya se ordenó. Yo me ordené allá un 30 de diciembre del 2005, su eminencia, con un nutrido grupo de sacerdotes y los fieles fueron testigos de la ordenación. Voy a cumplir 12 años en este diciembre, gracias a Dios. ¿Cómo está la formación de sacerdotes en Honduras? ¿Están llegando los jóvenes? Sí, fíjese que eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Los jóvenes, pues hay que presentarles las opciones
A los jóvenes hay que llamarlos, ¿verdad? A los jóvenes hay que anunciarles buenas noticias y ellos son muy receptivos en esto. Tenemos un número, más de 212 jóvenes ingresaron este año, van a culminar creo que cerca de 200 jóvenes a nivel de las diócesis. Comayagua tiene su propio seminario, entonces es un grupo de jóvenes satisfactorio, pero no suficiente. Hay también la sensibilidad de jóvenes del área rural y también de la ciudad. Encontramos jóvenes con estos valores muy arraigados en la fe y de querer entregar su vida al servicio de Dios y de la iglesia en los hermanos. Es un proceso también porque, como digo, la misma situación social en que vivimos, hay jóvenes, ¿verdad?, que requieren mayor atención, mayor acompañamiento, sanar muchas heridas, fortalecer muchas situaciones, sobre todo en esta parte familiar, que hay muchos jóvenes que proceden de hogares que no han sido totalmente integrados. Y también a veces, yo digo, mucho egoísmo de la familia, de no quererlos dejar ser lo que ellos quieren ser. ¿Hay un límite de edad para ingresar al seminario, padre? Mire, el seminario siempre es abierto. Hay vocaciones ya adultas o maduras, que se le llama, se requiere una formación especial. Pero también hay opciones ahora en América Latina de algunos seminarios que ya, porque hay personas que ya se deciden, verá, ya a cierta edad. El seminario es muy abierto, depende de la persona, su madurez, verá, sus convicciones. El seminario evalúa, pero no le cierra las puertas por una edad determinada. Claro que, como le digo, que hay casos que, imagínense, jóvenes de 17, 18 con uno de 40 y algo, pues cuesta hasta encajar, ¿verdad? Porque ¿Son cuántos eran años diferentes. de formación sacerdotal? Son 8 años de formación después de la secundaria, 8 años y 1 año pastoral que se le llama, ¿verdad?, que es de servicio en una parroquia para ser ordenado. Desde estudio 8 años. Es decir, en total son 9 años. 9 años, así es. Me hablaba, padre, del tema del mundo de la tecnología, que siempre hacemos este énfasis porque puede ser camino de bien, pero también de perdición, si a nivel del hogar, sobre todo con los niños, no hay una atención, puede ser de mucha dificultad. Es correcto, creo que es positivo, tiene muchas cosas positivas la tecnología, pero también se puede convertir en un arma de doble filo en esta parte negativa, porque por ahí vienen tantas cosas, ¿verdad?, y se accede a tantas cosas que pueden ser dañinas para la salud mental y espiritual y moral de los niños y de los jóvenes. Por eso se requiere una vigilancia y una verdadera orientación, porque si la sabemos utilizar positivamente, la teología es de mucho bien, pero también puede hacer mucho más. Y lo vemos ver en las redes, cuánta insulto, cuántas falsas noticias, cuántas cosas negativas también. Y hay una desinformación. Por eso uno tiene que estar balanceando las noticias incluso y confrontando, porque a veces hay mucha desinformación. Y la gente entra en desesperación, en pánico. Yo creo que eso es negativo, pero si se usa con responsabilidad y para los bienes positivos, es de gran ayuda también, incluso para la evangelización también. Para la atención del servicio religioso, cuando usted ofrece la misa, ha llamado la atención esto, porque hasta el propio obispo de Roma ya lo hizo con algunas personas en el Vaticano que no estaban atendiendo más por estar en su plataforma tecnológica. ¿Cómo es ese oficio suyo, padre? Nosotros hemos tratado de incluso poner rótulos y hacerle conciencia a las personas de que la iglesia se va a hablar con Dios y que tenemos que olvidarnos de ese mundo. Antes de entrar a la iglesia vamos con esa comisión, un encuentro con Dios, un diálogo, y tenemos que dejar todo a un lado. Siempre hay personas que ¿verdad?, que no andan en vibrador su celular, ¿verdad?, y que ahí en el momento de la Eucaristía vibra, suena. Es incómodo, ¿verdad?, porque no hay duda que distrae. Pero estamos en esa era. Creo que es una cuestión de educación también, saber tener ese cuidado, y a veces hay que estarlo recordando. Y cierto, el Papa lo dijo, ¿verdad?, que la Eucaristía, la celebración, no es un show, ¿verdad?, y que no es un momento para eso, ¿verdad?, y que llamó a la atención a sacerdotes y obispos, porque es cierto, ¿verdad?, y imagínense, todo el mundo quiere tener una foto cercana del Santo Padre, pero dice, es un momento sagrado, es un momento de mayor respeto, porque es un encuentro verdaderamente con Dios. Entonces hay que evitarlo para no caer en esa falta. Yo creo que es una
un propósito personal también de cada uno. Yo voy a la iglesia, es un lugar de oración, de recogimiento, de reflexión y de encuentro con Dios. Todo lo demás tiene que quedarse en casa o en otro lugar para que no me distraiga ese encuentro. Porque ahora hasta el tiempo es bien limitado. Ahora la gente en una hora ya está viendo el reloj, ¿verdad? que termine el sacerdote, porque le damos muy poco tiempo, porque vivimos en un mundo muy agitado y esto y lo otro. Entonces tenemos que tener más espacios para hablar con Dios, estar con Dios. Y en este espacio que nos queda a la medianoche de el 24 de diciembre, cuando nace el Redentor del mundo, ¿cómo están las actividades de su iglesia? Ya esperamos que esto se normalice pronto y que disfrutemos de este Adviento. Así es, nos ha trastocado muchas reuniones, muchos programas. Esperamos no sea muy recargada la Navidad. Creo que el fin primero es la Navidad de Jesucristo, y en torno a Él tenemos que estar y tenemos que celebrar. Ya nosotros nos estamos preparando, todas las parroquias, toda la iglesia se está preparando en estas celebraciones, que tiene que ser un sentido profundo, espiritual, de encuentro familiar, de fortalecer esos lazos de fe, de amor, de fraternidad, de solidaridad entre nosotros, y todo el colorido que tiene debe contribuir a este ambiente sano, y esperamos en Dios que esta situación del país cambie para que no nos roben la Navidad ni nos roben la esperanza, para poder celebrar como familia, como comunidades cristianas, católicas en este caso nosotros, ¿verdad?, este tiempo tan bello de la Navidad, donde Cristo se convierte en el centro de nuestra mirada, en el centro debe ser de nuestro corazón y de nuestra alabanza y nuestra bendición. Padre Carlos Rubio, le agradezco que nos haya acompañado esta noche y quiero dejarle los micrófonos y las cámaras de Al Banquillo aquí en TSI para que en este momento difícil se dirija al pueblo hondureño con un mensaje de paz y de esperanza que debemos tener en esta temporada de Navidad, y justamente cuando estamos a horas del día de Concepción de María. Así es, Él es el príncipe de la paz y ella la reina de la paz. Pedimos al Señor Jesús y a nuestra Madre María que nos ayude a todos los hondureños a ser instrumentos de paz, como decía San Francisco de Asís. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya injusticia, ponga yo justicia. Donde haya mentira, ponga yo verdad. Y que le pedimos a Dios pues que Él nos ayude a que estas palabras se hagan realidad, que este tiempo que nos espera es un tiempo hermoso de paz, porque Él es el príncipe de la paz. Que Él reine en nuestra Honduras, que Él reine en nuestros corazones, y que Él nos ayude a ser instrumentos de paz y a construir la paz, la unidad y a formar fraternidad entre nosotros. Que el ejemplo de Jesús, que reunió a aquellos 12 discípulos y después a los 72 y nos ha enviado a ser anunciadores de buenas noticias, y así como los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías, ¿verdad?, así también nosotros seamos anunciadores de buenas noticias para nuestro pueblo, y que los políticos también se conviertan en anunciadores de buenas noticias, porque verás, dialogan, se ponen de acuerdo, trabajan por la unidad, trabajan por el bienestar, por el bien común, y trabajan por Honduras y por el interés de las mayorías. Pedimos a Dios que ilumine con su sabiduría, con su Santo Espíritu, a todos los que tienen poder de decisión en nuestro país, para que sus decisiones siempre vayan orientadas en favor del bien común. Y a todos nosotros, los gobernados, que seamos instrumentos de bien, instrumentos de paz y forjadores de puentes y no constructores de muros. Que Él nos ayude, que Él nos acompañe en este momento, que esta crisis nos lleve a cambios concretos y que esta realidad que nos desafía pues nos cambie muchas maneras de ser y de actuar entre nosotros, y que nos pongamos de acuerdo para trabajar por el bien de Honduras y sobre todo de aquellos que más lo necesitan, los pobres y necesitados. Que el Señor derrame gracias y bendiciones y que nos ayude a ser más hermanos y a tener un amor por Honduras y por el prójimo. Amén. Muchas gracias, Padre. Carlos Rubio Zavala, cura párroco de la Iglesia San Martín de Porres, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.